su vez es otro programa que me permite traducir un código de un lenguaje de programación 1 a un lenguaje de programación 2. Los lenguajes de programación dentro de lo que es el sistema de comunicación vendrían a ser lenguajes artificiales. De todas maneras, un lenguaje, como su nombre dice, tiene la misión de comunicar o de transmitir información escrita y oral. En este caso, cuando hablamos del lenguaje de programación, la información que transmitimos y o comunicamos es de forma escrita. Usualmente cuando se habla de un compilador, el lenguaje de programación al que traduce un código suele ser un lenguaje que se denomina máquina, ¿ya? Suele ser un lenguaje de máquina que la computadora puede entender. O puede ser algún otro código alternativo que está al medio, ¿ya? Que me genera algún otro tipo de código que probablemente no es muy fácil leer. Pero de todas maneras, para que la máquina pueda ejecutar lo que nosotros hemos pensado y hemos escrito en un lenguaje de programación, tiene que haber este proceso para poder hacer que la máquina ejecute. Bien. Hay otro concepto dentro de lo que son estos programas que me permiten traducir un código a otro código y se llama intérprete. Y vamos a ver aquí un poquito las diferencias. Un compilador básicamente, ¿qué es lo que hace? Traducir un código de un lenguaje de programación 1 a un lenguaje de programación 2. Eso básicamente hace. ¿Qué vendría a ser el código que esté en lenguaje de programación 1? Nosotros le conocemos con lenguaje o código fuente, que es lo que entendemos. El compilador en este sentido tiene una misión, aparte de traducir, y es la de revisar que todas las cosas que se hayan escrito en el código fuente, es decir, en el lenguaje de programación que nosotros manejamos, estén correctamente escritas en forma y en significancia. Entonces, ¿qué es lo que revisa el compilador? La sintaxis, que esté todo bien escrito. Y el compilador, como resultado, obtiene otro código, que vendría a ser un archivo también, el cual es la traducción de tu código fuente en otro lenguaje de programación. Entonces, probablemente la misión de un compilador lo podríamos identificar, aparte de su definición básica, es para nuestro entender que nos conviene o de conveniencia es que el compilador hace que las reglas de buena escritura sintaxis se cumplan en tu código fuente. Y la otra cosa que me interesa es que te genera un otro archivo, ¿ya? Un interpretador, a diferencia de un compilador, hace la traducción, pero lo hace línea por línea. Un interpretador no requiere generar un otro documento, un otro código. Entonces, usualmente el interpretador agarra un programa, una línea, revisa su sintaxis y luego lo ejecuta. Agarra la siguiente línea, revisa sintaxis y la ejecuta. Eso no hace un compilador. Un compilador, ¿qué hace? Agarra una línea, la revisa, la traduce y la pone en otro documento. Agarra la siguiente línea, la traduce, la revisa y la pone en otro documento. Esa es una diferencia entre estos dos softwares que me permiten traducir un código a otro. Bien, ¿por qué necesitamos entender un poquito la diferencia de estos dos? Porque el lenguaje que estamos utilizando para verificar que el pensamiento funciona utiliza una forma de traducción híbrida, ¿ya? Trabaja con un compilador y trabaja con un interpretador. Entonces, lo que nosotros escribimos son estos archivos que se llaman código fuente que tienen extensión Java, ¿ya? Lo siguiente que hacemos es compilar. Ni bien compilamos, el compilador que me va a generar un otro archivo que me tiene en este caso dentro de las definiciones, se conocería como código objeto. Es decir, este es un código que está escrito en otro lenguaje máquina. Y en este
¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Un lenguaje de máquina virtual, así se denomina. Entonces, este es el punto class que se genera. ¿Cómo podemos generar del punto Java al punto class? Con un compilador que nativamente en JDK se llama JavaC, en línea de comandos. Nosotros no tenemos que hacer eso porque el BlueJ nos direcciona y tiene su propia forma por interfaz de usuario para poder hacer la compilación. Pero es necesario saber que se hace un proceso de compilación. Entonces, probablemente si en nuestro código fuente existe un error de escritura, no me va a generar este y me va a jalar un error en tiempo de compilación. Una vez que se tiene este punto, ¿no ven la pantalla? ¿Por qué no están viendo mi pantalla? Sí, Se ve la pantalla. ¿Se ve? Estamos viendo. Sí. Sí, se ve. Una vez que tú generas este punto class, toda la infraestructura que se tiene dentro de lo que es la máquina o el JDK va a requerir de un intérprete que agarra este programa a su vez y va a interpretar línea a línea, libre de errores y hasta ¿no es cierto?, de sintaxis, y línea a línea va a interpretar, y dependiendo en qué sistema operativo estás, entonces vas a tener un intérprete que te lo va a interpretar línea a línea para que ejecute la máquina. A eso se llama un híbrido. En terminología Java, entonces, hay dos cosas que se tiene que hacer. Primero, editar mi programa, compilar, generar este. Cuando se genera este, se dice que tu programa está libre de errores de escritura de buena formación. Una vez que tú ejecutas, se agarra este programa y se utiliza un interpretador para que línea a línea la máquina vaya ejecutando. Ese es el modo de trabajar en lo que es nuestro kit de desarrollo de Java de manera nativa. Bien, en este sentido, tenemos que identificar o podemos identificar 3 instantes de tiempo cuando nosotros hacemos un programa, cuando ya estamos empezando a hacer el programa, porque todo el proceso de hacer programación empieza desde que analizas, lees el problema, analizas el problema, identificas las cosas que te están pidiendo, que te dan, todo lo que hemos hecho con estructuración de cerebro y polia. Eso se tiene que hacer, analizar, diseñar. Pero cuando tú ya vas a ir a implementar, ahí también tenemos 3 tiempos importantes. El primer tiempo sería el tiempo de edición, que es el momento en que nosotros estamos escribiendo en el lenguaje de programación nuestro código fuente. Y básicamente, ¿qué consiste nuestro código fuente? Es a su vez traducir nuestro pensamiento sistematizado a un lenguaje de programación específico que ustedes deseen usar, en este caso, el JDK. Para ello, la sistematización de tu cerebro tiene que estar lo suficientemente no ambigua para que tu traducción a un lenguaje de programación no sea demasiado tortuoso, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más fino es tu pensamiento, más fácil es esta parte de edición. Al terminar nuestro tiempo de edición, ¿qué se va a obtener? Un código fuente. Ese código fuente lo puede entender cualquier programador que tiene un mínimo conocimiento de las cuestiones básicas de programación, ¿ya? Este código fuente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar por un compilador, y mientras se está compilando, eso se llama tiempo de compilación. Entonces, en tiempo de compilación, tu código puede generarte errores, y usualmente los errores que te va a generar tienen que ver con la buena formación y la buena escritura de tu código en el lenguaje de programación que hayas decidido utilizar. Entonces, tu compilador aquí, ¿qué hace? Una revisión de la buena escritura de lo que has hecho acá. ¿Y qué te va a generar? Un código objeto. Ni bien tienes ese código objeto, entonces recién puedes pasar a tiempo de ejecución. Si no tienes este código objeto, nunca puedes saltar del código fuente a tiempo de ejecución, o del tiempo de edición a tiempo de ejecución, no se salta tan directamente. Entonces tenemos que pasar estas 3 etapas.
En tiempo de ejecución es cuando la máquina empieza a hacer funcionar bajo las semánticas cada una de las líneas que tú has escrito en tu código fuente, ¿ya? Pero para eso, ¿qué se hace? Una traducción a través de compilador primero para obtener código fuente, y este código fuente se vuelve a hacer una traducción para que la máquina ejecute a través de un interpretador. Bien, hasta ahorita, ¿qué se ha visto? Y esto les voy a tratar de recalcar lo más que pueda, que los conceptos básicos en programación para estructurar cerebro se basan en estos tres: variable, instrucción y expresión, ¿no? La transparencia está pintada de tres colores, fíjense. Este nivel es qué significa una variable cuando estamos estructurando cerebro, qué significa una instrucción cuando estamos estructurando cerebro y qué significa una instrucción cuando estamos estructurando cerebro. Ya toda esta línea celestita es estructuración de cerebro. Y fíjense, las variables, ¿para qué me sirven? Para abstraer, para representar un dato sin caer en el dato. La instrucción, ¿para qué me sirve? Para abstraer una acción, probablemente sin caer en la acción a menos que realmente la necesite y algún día la tenga que hacer. ¿Dónde hemos visto esto? La anterior clase, cuando habíamos dicho valor de. Por el momento no nos habíamos preocupado mucho qué se suponía que era, entendíamos, pero no lo habíamos hecho. Entonces habíamos abstraído y habíamos dicho valor de. Las expresiones que me permiten abstraer, cálculos y comparaciones, ¿ya? Esta franja amarilla, fíjense, esto ya vendría a ser de la estructuración de cerebro. ¿Qué pasó? Paso a editar, ¿cierto? Edito y ya estamos escribiendo en lenguaje de programación. Entonces, una variable ya tiene más estructura. ¿Qué tiene que tener? Nombre, tipo. Toda instrucción que tiene sintaxis, cómo se escribe de buena manera. Toda expresión que tiene sintaxis. Y la sintaxis de una expresión no es diferente a la sintaxis que se maneja cuando se hace una expresión matemática. Esa es una ventaja. Probablemente la sintaxis de las instrucciones les va a costar un poquito más. Una vez que tú haces edición, ¿qué tienes que hacer? Tienes que compilar. ¿Y qué te va a generar? Un código objeto. Y ese código objeto, ¿qué se puede hacer? Se puede ejecutar. Entonces, en tiempo de ejecución, fíjense, las variables, aparte de nombre, tipo y de abstraer un dato, que ya tienen contenido. Van a tener harto cuidado. Contenido no tienen cuando editas. ¿Cuándo tiene contenido? Cuando ejecutas. Y cuando ejecutas también, ya tiene un lugar físico en la memoria. Las instrucciones, cuando ejecutan o cuando está así en tiempo de ejecución, como su nombre dice, ejecuta. Por eso es una instrucción. ¿Y cómo va a ejecutar? Basándose en la semántica operacional que se ha definido. Ya se ha definido dos semánticas operacionales, para la asignación y para la condicional. Entonces ya sabemos sintáctica y semánticamente estos dos tipos de abstracciones de acción o proceso, escribirlas de manera no ambigua. En tiempo de ejecución las expresiones se evalúan. Entonces, ¿cuándo evalúan las expresiones? Es la pregunta. En tiempo de ejecución, ¿ya? En tiempo de edición, ¿qué se hace? Se las escribe, pero en tiempo de ejecución, ahí recién empieza a evaluarse, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo nomás estamos en tiempo de ejecución? Cuando has pasado, has editado, has compilado y luego recién pasas a ejecución, ¿ya? Con estas tres cosas que hemos hablado, variable, instrucción, expresión, y entre las instrucciones, asignación y condicional, hemos podido ya estructurar soluciones a algunas tareas y algunos ejercicios sencillos, ¿sí? Hemos aprendido a escribir estas estructuraciones de solución a través de procesos en un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque ya sabemos sintaxis. Y hemos aprendido ya a escribir código fuente. Incluso ya hemos pasado la etapa de la compilación y de la ejecución. Hemos demostrado que se puede llegar hasta el final. A ver, estas estructuraciones de cerebro, que son los procesos, fíjense, ¿quiénes hacen las cosas o quiénes me dicen cómo resolver cosas? Los procesos. Nosotros hemos hablado así, ¿no es cierto? Nombre del proceso, entrada, salida, y este es el conjunto de pasos que vamos a resolver, que tenemos que hacer para resolver
El proceso se traduce esto. Habíamos visto que todo esto que viene acá arriba, que es la identificación de mi solución, se va a poner en una sola línea. Aquí, ¿qué me interesa? Solamente el tipo de salida, el nombre del proceso, y acá yo tengo la lista de entradas. Empiezo, termino, y entre aquí y aquí, ¿qué tengo que hacer? Todo el conjunto de pasos necesarios para poder resolver la tarea. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja que les decía que tiene el editor que estamos usando? Que te lo empieza a marcar con cajitas. Entonces, cada cajita amarilla le corresponde a un proceso. ¿De acuerdo? Entonces, es también visual. Te intenta ayudar para que empieces a ver cómo se empieza a componer las cosas. Y ustedes van a fijarse que siempre las cajitas son hacia adentro, es decir, este es más grande, este es más chiquita y así, ¿no? Va adentro. Nunca va a haber esta cajita que va a salir por aquícito, ¿no? Se va a traspasar las fronteras del blanco. Y eso es bien importante, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de hacer. Todo esto ya hemos hecho más de una vez. Tienen videos ahí para revisar, tienen hartas tareas para resolver. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es reforzar un poco lo que está en los videos acerca de lo que es programación orientada a objetos. Hasta la anterior clase les decía, escribir un programa en JDK, en BlueJ y demás es un poco cuestión de fe. Y ustedes me han seguido la corriente porque más hemos estado entretenidos en traspasar esta estructura mental a algo que ya puede entender la máquina. ¿De acuerdo? Primero en lenguaje de programación, luego hemos compilado y eso me ha generado un código que mi máquina ya pueda más o menos entender. En eso nos hemos estado preocupando, verificar que lo que estructuramos puede tener un buen final a la hora de programar. Bien, ahora vamos a empezar a ver lo que es la esencia de todo lo que hemos estado trabajando en el entorno. Y a partir de ahora ya nada es cuestión de introducir conceptos básicos de lo que es programación orientada a objetos. Este es un paradigma que define un montón de cosas, terminología, conceptos, métodos, metodologías, técnicas. Y lo que vamos a hacer en Intro a la Progra es básicamente hacer cuestiones básicas de programación orientada a objetos. El objetivo de esta segunda parte de la clase de hoy es entender esta terminología que se maneja dentro de lo que es programación orientada al objeto. Bien, empezaremos entonces con el más importante. ¿Por qué se llama programación orientada a objetos a este paradigma? Porque resulta que el elemento más importante dentro de la programación orientada al objeto es el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es la unidad de ejecución en este paradigma de programación. Entonces, cuando se hace orientación a objetos, nada se concibe fuera de un objeto, ¿ya? Entonces, al entender del paradigma, el objeto es el responsable de hacer las cosas. Entonces, las cosas no se resuelven ahí en el aire. Las cosas las resuelve algún objeto particular que probablemente es también parte de tu problema. Entonces, aquí es hasta un tema filosófico, te dicen, ¿no? Los que resuelven los problemas son los que participan en el problema y tiene mucho sentido. Si tú tienes un problema, probablemente venir a resolverlo de manera externa con imposición va a ser medio difícil. Entonces, ¿quiénes tienen que resolver el problema? Los involucrados en el problema tienen que identificar qué les compete y hacer su trabajo cada uno para poder sacar adelante una solución. En este sentido, el paradigma de programación orientada a objetos, entonces, basa todo su razonamiento de solución en este concepto que es el objeto. ¿Y qué vendría a ser el objeto? Este también muy importante concepto que tienen que entenderlo muy bien. Un objeto, como dice, es un modelo, es una representación, es una abstracción de un modelo, de un objeto del mundo real o de un individuo particular del mundo real.
Pero ¿qué es lo que nosotros trabajamos en terminología orientada a objetos? El objeto dentro del paradigma que viene a ser una representación. Mucho cuidado con eso. Cuando tú observas un objeto en el mundo real, ese objeto es realmente muy complejo de modelar. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una representación de ese objeto para algún fin, ¿ya? Entonces, ¿quién me determina el fin o el punto de vista de observación del objeto del mundo real? Siempre me lo va a determinar el problema. Entonces, se dice que el objeto es importante porque ese individuo es el responsable de resolver problemas. Tiene responsabilidades, se le asigna funcionalidad y eso se le llama comportamiento en terminología orientada a objetos. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto sabe hacer cosas, sabe resolver cosas, sabe responder a requerimientos que se le haga y lo sabe hacer de manera correcta. Luego vamos a ver por qué es que lo hace, ¿ya? La anterior semana habíamos hecho ese nuestro analizador del juego Blackjack. Fíjense, es nuestra unidad de ejecución. Entonces, este objeto sabe hacer cosas. ¿Qué sabe hacer este objeto? Encontrar la mejor suma. La única vez que un objeto ocurre, acontece, es cuando estamos en tiempo de ejecución. No existe objeto en tiempo de compilación y en tiempo de edición tampoco, pero estamos mirando probablemente que en el futuro, en ejecución, deberíamos tener un objeto, ¿de acuerdo? Así se programa en tiempo de edición. Programar no es una tarea trivial, pero tampoco es la imposibilidad más grande. Lo que sí hay que tratar de entender es bien los conceptos. Segundo concepto importante dentro de lo que es la programación orientada a objetos viene a ser la clase. La clase, en terminología del paradigma, se dice que es el resultado de un proceso natural de clasificación. Cuando tú observas un dominio de problema o varias cosas que participan en un problema, por ejemplo, si observas una pelea de perros y gatos, tú miras el problema e identificas, ¿cierto? Tipos de objetos en la pelea. Y vas a identificar probablemente dos clases de objetos que están participando en el problema, perros y gatos. ¿Correcto? Entonces, el proceso de clasificación, ¿qué te va a generar? Resultados. ¿Y qué son? Clases, ¿ya? La ideología que se maneja en el paradigma orientado a objetos es que este proceso de clasificación es un proceso muy innato de los seres humanos. Los seres humanos siempre andamos caminando por el mundo clasificando, ¿de acuerdo? Mis amigos, mis enemigos, blanco, negro, me gusta, no me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, grande, chico, siempre andas clasificando. Puedes hacer clasificaciones un poco más interesantes que las que les he dado como ejemplo. Pero básicamente, eso es una clase en programación orientada a objetos. Pero nuevamente, tal cual el objeto, la clase en PO, ¿qué es? Es un modelo, ¿de acuerdo? Es un modelo que representa a una clase de objetos del mundo real. O puede también decirse que representa a un tipo de objeto, ¿de acuerdo? Entonces, clase igual tipo de objeto, ¿ya? Pero la clase viene a recibir ese nombre dentro de este paradigma por lo que les había comentado hace rato, por el proceso natural que tenemos los seres humanos de mirar el mundo y clasificar. ¿Y por qué es que nos damos cuenta que, por ejemplo, un pájaro es diferente a un perro? Porque las características comunes o esenciales que tienen estos dos tipos de objetos son diferentes, que si no fueran diferentes probablemente no los clasificaría en dos grupos distintos, ¿ya? Esa es una manera de obtener clases. Y la otra manera de obtener clases es observar a los objetos del mundo real y tratar de identificar qué características comunes tienen esos objetos del mundo real y sobre la base de eso escribir una clase, ¿no? Por ejemplo, si yo veo perros y gatos, ¿qué tiene de peculiar esos dos perros o esos dos tipos de animales? Yo los puedo clasificar como una sola clase. ¿Qué vendrían a ser? Cuadrúpedos, son mamíferos,
Tengo varias maneras de identificar la clase a la que pertenecen estos dos tipos de animalitos, que obviamente se diferencian del pájaro, ¿correcto? Yo del pájaro perro no podría decir que es cuadrúpedo, los dos son cuadrúpedos, no es verdad. Entonces, la forma de identificar una clase puede venir de dos formas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ¿qué hace una clase? Identifica a un tipo de objeto, modela un tipo de objeto, es una representación, ¿ya? Entonces podemos obtener clases ya sea observando los objetos y tratando de agarrar las características que son comunes, o ya sea observando los objetos e identificando tantas clases como nosotros veamos que tenemos objetos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, si no podemos encontrar características iguales, los puedo diferenciar. ¿Cómo se describe una clase o cómo se modela una clase en programación orientada a objetos? A través de las características esenciales. ¿Por qué se dice que son esenciales? Porque dependiendo de la perspectiva con que lo miras, tú sabes que probablemente no vas a poder modelar a la clase de objetos con la riqueza que en la realidad existiría el tipo de objeto. Entonces, ¿con qué te conformas? Te vas a conformar con alguna representación interesante de ese tipo de objeto. Entonces, a eso se llama esencia. Ya, entonces, vamos a agarrar las características esenciales que son comunes a un tipo de objetos. ¿Cómo se distribuyen estas características? En dos partes, ¿no es cierto? Los atributos y los métodos. Los atributos usualmente modelan la información que tiene ese tipo de objeto y los métodos determinan los procedimientos estándares por los cuales los objetos de ese tipo saben hacer cosas, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, estamos hablando de cosas bien interesantes. En términos técnicos, se conoce con nombre de atributo, método, las características esenciales. En términos conceptuales, el atributo es qué tiene, qué sabe, qué conocimiento tiene el objeto de esta clase. Eso responde un atributo. Y los métodos, ¿qué responde? ¿Qué sabe hacer los objetos de esa clase? ¿Qué responsabilidades esa clase de operativización? Los atributos, ¿a qué se transforman? A datos, y los métodos, ¿a qué se transforman? A procesos. En términos de nuestro programa que hemos hecho la anterior semana, este vendría a identificar a una clase, ¿ya? Entonces, este identifica a todos los objetos de clase analizador de